Soy Anaís Florín y soy artista visual. El proyecto que he desarrollado estos meses se llama Custodiar lagunas, encuentros y afectos en torno a la archivística autónoma. Y la idea es poner el foco sobre aquellas prácticas que han decidido custodiar y cuidar de ciertos relatos que el aparato archivístico hegemónico no ha querido recoger a lo largo del tiempo. Lo que he ido haciendo en un primer momento ha sido mapear algunos proyectos de archivos autónomos en Valencia que he entrevistado y que he visitado de forma a poder establecer ciertas líneas de trabajo para el resto del proyecto. A partir de ahí, lo que se ha ido materializando a lo largo de estos meses ha sido, primero, por un lado, una programación que se ha estructurado en base a los temas que más han salido en las entrevistas, tanto a través de la primera fase de investigación como a través de las distintas actividades. Uno de los hitos más importantes que salía constantemente era la cuestión de la activación de los archivos, ¿no? De una vez estamos organizando archivos, ¿cómo hacemos para que ellos puedan estar activos en presente, ¿no? Somos Carlos Pastor y César Fuertes, miembros de La Cuarta Piel, un colectivo ubicado en Alicante que trabaja entre el arte y la arquitectura, y habitualmente estudiamos cómo ciertos paisajes operativos generan condiciones de vida confortables en la ciudad. L'objectiu d'aquest procés de mediació ha sigut generar durant 5 mesos una lectura del Centre del Carme com a refugi climàtic. Com podem usar el Centre del Carme Cultura Contemporània com un espai on refugiar-nos, on aclimatar-nos en un estiu que cada vegada es dilata més i sofrim més ones de calor i nits tropicals. Ho hem fet en un procés que ha combinat, que ha mediat entre persones expertes, persones interessades, veïnat del barri, en diferents capes. Aquestes 4 capes les hem combinades amb dades objectives que hem pres amb el Laboratori de Tecnologies Físiques de la Universitat Politècnica de València i Arkea, que és un estudi d'arquitectura que ha col·laborat, ha fet de pont entre la universitat i la visualització d'aquestes dades objectives que hem anat recopilant. Al final de tot aquest procés hem elaborat un manual d'instruccions, una guia d'ús del Centre del Carme com a refugi climàtic, on he detectat els punts en el que, sense generar emissions de diòxid de carboni i emissions nocives per a l'atmosfera, s'està confortable.